Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra enseñanza y vamos a ir a Génesis. Vamos a empezar la palabra con esta lectura y para entrar como en la sintonía, para entrar como en el orden, para poder comprender un poquito lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 21, versículo del 14 al 21. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al muchacho. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Param y la madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Esa es la introducción, es lo que tuvimos la oportunidad el domingo de explicar acerca de cómo Dios va en cada generación, cómo va cumpliendo su palabra. Recuerde que el Señor había prometido venir y traer redención a toda la humanidad. Por eso el Señor empieza con algo que es interesante, y es que la maldición que trajo Noé sobre Cam fue lo que llevó a Dios a que fuera a rescatar a ese que estaba en lo más, en una condición demasiado baja, porque lo había puesto como siervo de siervos. Entonces, en esa condición, pues Dios siempre nos va a rescatar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos introducimos o tomamos decisiones o no somos sabios en algunas cosas y terminamos siendo
presos de una actitud, de una conducta, de un proceder. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, el problema que tenemos nosotros los seres humanos es que le creemos más al hombre que a Dios. El hombre nos dice, no coma esto, sobre todo los de las redes, ¿no? Los influencers, los de que no coma pan, que no coma galleta, que no coma carne, que no coma huevo, que no coma esto, que no. Uno dice, bueno, y entonces al fin, ¿qué es lo que se va a comer? ¿Ya? Entonces, por eso hoy en día la salud de la gente es como muy desquebrajada, como muy delicada, debido a la mala alimentación que se ha venido teniendo, o también lo de, digamos, como las muchas cosas que hay para hacer aseo, ¿ya? La gente, yo pensaba ahorita en la pandemia, cuando nos mandaron a lavarnos las manos, a echarnos crema, a echarnos un montón de cosas, a rociarnos con alcohol, bueno, todo ese sinnúmero de cosas, cuando el mismo cuerpo está llamado a defenderse. Y la gente desde esa época quedó ahí como con sus costumbres, y entonces eso le echan hasta diablo morido a la puerta, lavan, brincan, corren. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a contaminarse. Y el mismo cuerpo, el mismo sistema inmunológico es el que tiene que crear la defensa contra lo que se pueda venir a presentar. Pero como nosotros le creemos al hombre, nos llenamos de paquetes, nos llenamos de botellas, nos llenamos de un montón de cosas, y al final nos estamos dando cuenta que eso no está sirviendo para nada, porque eso es lo que está diciendo la gente que ha pasado un tiempo y seguimos en la misma. Entonces, eso es importante. Bien, ahora, aquí lo que quiero explicarle, lo que quiero ponerle es que el Señor Jesús, Él dijo que Él había venido por los que estaban perdidos, por los que estaban enfermos, por los que estaban fuera del camino. Por ellos vino el Señor. Y los que estaban fuera del camino, los que estaban perdidos, era el reino del norte. Por eso el Señor su ministerio lo inició en Galilea, porque allá estaba el reino del norte, estaban las tribus que habían sido dispersas, que se habían, digamos, mezclado con las otras regiones, y por eso el Señor dice, yo inicio allá porque yo vine fue por ellos. Judá, un pueblo que se ha sostenido por la mano de Dios. El reino del sur se ha sostenido porque Dios es el que ha batallado, Dios es el que ha peleado para defender a su pueblo de todas las situaciones que ellos mismos son los que han venido, digamos, como poniéndole el pecho a la situación. ¿Por qué? Porque si el pueblo del Señor desaparece o se cae, toda la humanidad pierde. Todos somos perdedores. ¿Por qué? Porque vamos a ser presa de la oscuridad, vamos a ser presa de la maldad, vamos a ser presa del pecado. Por eso el Señor tiene que cuidar a su pueblo, por eso el Señor tiene que cuidar a ellos, porque ellos vino la salvación y ellos son los que nos están sosteniendo a nosotros. Por eso es importante orar por el pueblo del Señor y sostenerlos, porque como decía el vicepresidente o el presidente de Israel, para ellos son muy importantes los cristianos porque oramos por ellos. Hay que seguir orando por el pueblo del Señor, porque de ellos depende que nosotros no seamos esclavos ni cautivos, ni nos hagan toda la cantidad de cosas que siempre tiene una mentalidad que tiene oscuridad. Bien, por eso el plan del Señor es venir por el que está en esclavitud, por el que está atado, amarrado, bajo una costumbre, una tradición, o de pronto una conducta, o de pronto alguna situación en el que esa persona o nosotros como pueblo del Señor hemos sido presos. Por eso es importante obedecer lo que dice la Escritura, obedecer lo que dice la palabra de Dios.
Ahora, como la tarea del Señor es venir por el perdido, por el esclavo, pues vamos a mirar qué es lo que hace el Señor cuando viene a traer rescate, cuando viene a traer libertad, cuando viene a quitarnos aquello que no nos deja avanzar en el camino del Señor. Génesis 21:10 dice así la palabra del Señor. Dice, por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. ¿Cuál es la pelea? Cuando uno analiza este versículo, cuando uno lee la palabra de Dios con entendimiento y con comprensión, fíjese algo importante, hermano, que cuando uno lee la palabra de revelación, o sea, el libro de Apocalipsis, el Señor dice, bienaventurado, bendecido, la gracia de Dios está para los que leen y para los que oyen. Pero me di a la tarea esta mañana de buscar la palabra leer. En el hebreo no existe esa palabra, la tienen desde otra forma, la que la traduce leer es la Reina Valera. Pero ¿qué significa dentro del griego la palabra leer? ¿Por qué el Señor dice que debemos de leer? ¿Por qué el Señor dice que tenemos que oír? Porque leer significa tener un nuevo conocimiento. La lectura me da a mí un nuevo conocimiento. El escuchar hace que la palabra de Dios me quite a mí una cantidad de cosas para yo poder obedecer la palabra. Por eso aquí la pelea o la discordia o la lucha que yo miraba aquí en este versículo cuando Sarai le dijo, echa a la esclava, dice, a esa esclava, ya no le dijo era mía, era suya, sino ya su tono, su forma, es un poquito despectiva, y uno dice, la madre de todos los vivientes, Dios, ¿qué ejemplo nos puede dar Sarai con la actitud, con su comportamiento, con todo lo que ella hizo con uno que estaba en esclavitud, con un débil, uno que había sido puesto en las manos de otro? Y ese es el problema que a veces se tiene, o sea, abusamos de la autoridad, abusamos, no valoramos a aquellos que están en una condición no de pronto en muy estatura, sino que está allá y nosotros como que lo menospreciamos. Ahora, ¿qué era lo que Sara estaba cuidando? ¿Y qué es? Porque cuando uno, digamos, cuando uno tiene un poquito de conocimiento o ha leído la palabra de Dios, Sara estaba cuidando era la primogenitura. No ser el primogénito, porque el primogénito de Abraham es Ismael. Pero lo que ella estaba buscando era la primogenitura, porque la primogenitura se la podían dar a cualquiera. No podemos desconocer, porque la Biblia me habla que Abraham tuvo un hijo con la esclava y ese es su primogénito. Con su esposa tuvo a Isaac, que también es el primogénito con ella, pero si nosotros miramos, es el segundo hijo de Abraham. Cuando uno analiza estas condiciones, uno conoce un poquito y conoce la ley, la norma, lee un poquito, tiene conocimiento, uno empieza como a atar cabos, ¿cierto? De lo que dice la Escritura. Por eso dice que él no tendrá herencia con su hijo. Sara estaba cuidando que la primogenitura de Isaac no cambiara de manos. ¿Por qué? Porque Abraham había vivido 14, 16 años compartiendo con su hijo. Había un afecto. Y Abraham seguramente en su corazón pensaba que la promesa de Dios que le había dado era con él. Era con él. Pero a él se le olvidó, como a nosotros en algunos momentos se nos olvida que Dios nos ha dado una promesa.
Dios no lo va a cambiar. Es porque si Dios cambiara una actitud, si Dios cambiara una situación, dejaría de ser Dios, porque Dios es un mentiroso, porque Dios no cumple sus promesas, como decía Miriam en la oración. Dios cumple su palabra, lo que está escrito, escrito está, y Él no lo va a variar. Entonces, por eso lo que Sara intuitivamente, con sabiduría, con inteligencia, de pronto lo que ella pensaba era en el futuro. ¿Por qué? Porque Isaac era el menor, Ismael era el mayor, ¿ya? Entonces lo que Sara estaba haciendo era que esa primogenitura no pasara de otras manos, porque podía pasar al primogénito de Abraham, que es Ismael, y la primogenitura podía pasar a manos de Ismael, porque la primogenitura es que se le da un título, se le da una tarea, se le da como cabeza de una familia o de una nación. Pero Dios le había dicho que el hijo de él con ella, con Sara, serían los que vendrían a formar descendencia. Sí es cierto, los hijos de Agar, pero ellos ya venían a cumplir un propósito diferente, hacer que, lo que nos dice la Escritura, hacer un franco opositor de el hijo de Sara y de Abraham. ¿Qué es lo que hoy nosotros tenemos? Nosotros tenemos muchos enemigos. Aún nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos. Nosotros no nos cuidamos, nosotros no nos amamos. La pereza, el sueño, lo que sea, nosotros somos nuestros propios. Mi mayor enemigo soy yo. Mi forma de pensar, mi manera de actuar, que no me cuido, no hago lo que dice la Escritura, sino que yo hago la decisión que yo quiero, y por eso vienen los problemas en todo nivel. Fíjese que lo que el Señor o lo que Sara estaba haciendo era algo que dice, vámonos a Génesis 25, 23. Es como uno dice, no, yo estoy trabajando, yo le di a mi hijo, yo le puse esto, ¿por qué? Para que su futuro sea bueno, que estudie, que trabaje, que tenga buenos modales, que tenga valores, que tenga esto para que su futuro sea bueno, que no tenga necesidades, que no pase adversidades. Eso es lo que Sara estaba diciendo. Por eso dice, él no va a tomar de la herencia, es decir, de toda la riqueza que tenía Abraham y que tenía Sara, no era para el hijo de la esclava. ¿Por qué? Porque el mismo Abraham le había dicho que si no le daba hijos, que si la herencia iba ¿para quién? Para el hijo de la sierva. Y él dijo, no, el Señor dijo, no, todo es para su hijo, de su propia carne con su propia esposa. Y ese es el problema que estaba teniendo. Génesis 25, 23. Y dice, y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Fíjese que lo que ella estaba haciendo era cuidando la descendencia, que él fuera la cabeza, que a Isaac fuera la cabeza de las naciones, porque Dios le había dicho a Sarai que de ella saldrían reyes y sacerdotes, que ella sería la madre de las multitudes. Por eso el nombre de Sara también fue cambiado, fue agrandado y fue colocada la H. ¿Para qué? Para que ella pudiera dar vida, para que ella también engendrara vida y se le pudiera dar el nombre de ¿qué? De madre de multitudes y de mucha gente, como dice la Escritura. Entonces, fíjese, podríamos pensar que el menor iba a estar encima. Por eso Isaac, que era el menor, vino a ser la cabeza. Vino a ser la cabeza ¿de qué? De toda la promesa de Dios.
¿Y quién vino a ser su enemigo o a quién le van a servir? Los ismaelitas. ¿Por qué? Porque aunque fueran los primeros, hay una palabra, hay una promesa, hay un orden que Dios lo estableció. Podría pensar que debido a la situación entre Sara y Agar fue que Dios estableció esta norma. ¿Por qué? Porque ya había un primogénito, ya había un hijo mayor. Y ese mayor, si no hubiese la norma, se supone que le correspondería todo, ¿cierto? Se supone que le tocaría ser el primogénito y tener la primogenitura. Por eso Dios más adelante le dice, no, el menor será el mayor. ¿Para qué? Para poner en orden las cosas de Dios, para que la promesa de Dios se mantuviera. Y ese es el problema, hermano. A veces nosotros tomamos acciones que vienen en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Por nuestros afanes, por nuestras angustias, por nuestras situaciones, porque no sabemos esperar el tiempo de Dios. La Biblia me dice que Dios tiene un año, un mes, un día y una hora en que todas las cosas se cumplen para nosotros. Eso lo dice la palabra. Dios no dice, bueno, voy a mirar a ver en qué mes, como nosotros. No, yo creo que para el mes entrante. ¿Y qué día? Pues no sé si es del primero al 30, uno de esos días. ¿Y a qué hora? Pues no sé si sea en la mañana. No, es que Dios no está jugando pirinola con nosotros, y menos con su creación. Él todo lo tiene establecido, Él todo lo tiene realizado y que se tiene que cumplir conforme lo que Él escribió. Por eso aquí el Señor, que era Rebeca, que estaba discutiendo o que estaba triste, ¿por qué? Porque en su vientre habían dos naciones, que era Esaú y era Jacob. Y por eso él dice, yo me imagino la lucha entre ellos y cómo le duele el vientre. Si uno cuando estaba embarazada y el chinito tiraba el pie, uno terminaba que yo no podía respirar o no podíamos, ¿por qué? Por la misma situación. De uno solo, ¿cómo serán dos? Imagínense. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor estaba era que esa regla que se iba a cumplir debido a que a una decisión que se tomó que no era, que se hizo, se obvió la palabra del Señor. Y ese es el problema que en nosotros puede existir. Dios me da la palabra, Dios me da la instrucción, Dios me dice, haga esto, cuídese en esto, póngase esto, y yo no lo hago. Yo no lo hago, ¿por qué? Por la razón que usted quiera. Pero eso se llama desobediencia y falta de amor a la palabra de Dios. Falta de amor a la escritura. Por eso aquí el Señor se lo dice ¿a quién? A Rebeca. Le estaba diciendo, oye, es que usted tiene dos chinitos ahí y esos dos se van a dividir. Se van a dividir y uno será fuerte y el otro, el mayor, le servirá al menor. Entonces fíjense que sigue la condición de siervo, sigue la condición de que hay uno que es la autoridad, hay uno que es el que ha sido puesto por cabeza y los demás son sus siervos, son sus obedientes, son las personas que van a estar bajo la autoridad de esa tribu, de ese personaje, porque así lo estableció el Señor. Mira lo que dice Génesis 27:40, y es la palabra que Isaac le da a Esaú. Recuerde que Isaac vendió la primogenitura. Isaac no obedeció, no valoró. Y eso es lo que en algunos momentos a nosotros nos sucede. No valoramos el cuerpo, no valoramos la palabra, no valoramos nuestra relación con el Señor, no valoramos la congregación, no valoramos nuestra vida, menos vamos a valorar las demás cosas. Por eso aquí Isaac le dice algo muy importante que aquí vuelve otra vez a ¿qué? A fortalecerse o a decir lo que el Señor nos está hablando y que dice Génesis 27:40.
Mira lo que le dice Isaac, ¿a quién? A Esaú. Gracias a tu espada vivirás. Qué tremendo que él es el peleador y que si quiere vivir, vivirá en constante lucha. Su espada, todo eso será su defensa, será su pelea. Para que él viva, esa es la condición. ¿Y qué dice? Y servirás a tu hermano el menor. ¿Cierto? Dice, y servirás a tu hermano el menor. Fíjense que aquí nuevamente se cumple esa parte de ¿qué? De que hay un mayor que por herencia, por genética o por lo que sea, le correspondía. Pero Dios no lo podía dejar. ¿Por qué? Porque era de siervo de siervos. Y una de las cosas que el Señor nos viene hablando es que Dios no quiere que nosotros seamos siervos. Siervos del pecado, siervos de las cosas de allá afuera. Él quiere que usted y yo seamos libres. Que nosotros usemos esa libertad que nos ha dado el Señor, que nos ha comprado, que nos ha dado la libertad para que hagamos lo que es correcto, para que hagamos lo que es. El que está fuera del Señor, ¿cómo tiene que vivir? Bajo su espada, su propia lucha, su propia batalla, sus mismas cosas. Eso es lo que le corresponde a aquel que no está debajo de la autoridad de Dios. Si nuestra autoridad no es la palabra, nosotros estamos, lucha aquí, brinque allá, corra aquí, haga aquí. ¿Por qué? Porque es mi esfuerzo humano. Es mi propio esfuerzo, que era lo que aquí le estaba diciendo Isaac a Esaú. Le estaba diciendo, ¿quiere vivir? Es por su espada. Tendrás enemigo, luchará, batallará. Si usted quiere vivir, esa es la situación suya. Esa es la problemática suya. Si yo no estoy bajo la cubierta de Dios, si yo no estoy con la palabra del Señor, obedeciendo, cuidando lo que Dios me ha dado, yo voy a estar brincando matones. Y brinco aquí, tomo aquí, y hago aquí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas a mi manera. Estoy haciendo las cosas por voluntad propia y estoy siendo rebelde a las cosas de Dios. Y por eso vivimos como cada uno de nosotros estamos, dependiendo de qué tanta obediencia nosotros tenemos a su palabra. Por eso dice, pero cuando te impacientes, mira lo que le dice el Señor, lo que le dice su papá a este personaje. ¿Por qué le dice? A lo mejor por su impaciencia, su forma de ser, su manera de actuar. Dios sabe qué es lo que le va a decir a usted. Dios sabe cómo lo va a tratar porque Él conoce nuestro mal carácter, Él conoce nuestra desobediencia, pero Él quiere que usted obedezca lo que Dios le ha dicho. Dice, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. O sea, cuando a mí el pecado, cuando a mí la situación me está agobiando, me está trayendo, ¿yo qué tengo que hacer? Ir a buscar mi libertad. Y mi libertad me la da a mí el Señor. Ya el Señor nos dio la libertad. Yo tengo que decirle a la situación, a la circunstancia, al pleito, al pecado, a lo que yo estoy haciendo, hasta aquí llegamos con usted. Pero soy yo el que debo tomar la decisión de no dejar que esa situación me siga dominando, me siga controlando. Soy yo la que tomo la decisión. Uno puede decir, ¿y por qué no me hacen una liberación? Pero es que la liberación es cuando usted ha practicado hechicería. Y yo pensaba, yo decía, bueno, Señor, si yo le hago una liberación a una persona que es mentirosa, ¿yo qué digo ahí? Si eso es una obra de la carne, ¿a quién le corresponde? ¿Yo qué voy a decir? ¿Fuera espíritu de mentira? No, es una obra de mi carne. Si usted y yo tenemos una actitud con alguien, ¿yo qué le voy a decir? Fuera no sé qué, cuando la actitud es suya. Nosotros somos los que la Biblia me va a decir a mí que yo me tengo que apartar. Yo tengo que separarme de la desobediencia a la palabra de Dios. Que me han dicho N veces las mismas cosas y yo sigo ahí plantada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Una liberación? No, eso se llama desobediencia.
Eso se llama rebelión, eso se llama rebeldía. No quiero hacer lo que me dice la Escritura. ¿Desde qué me sirve hacer una liberación a Rosita de desobediencia si ella no quiere? Yo le puedo hacer la liberación, pero ella sigue lo mismo, yo pierdo. Yo me canso, porque nosotros no tenemos lo mismo que el Señor, que nomás cuando lo veían los espíritus se iban. Pero ¿qué le dijo el Señor a los enfermos? Vete y no peques más, porque si usted sigue pecando, usted sigue enferma. ¿Ya? Entonces fíjese que hay que mirar de qué me tengo que liberar. Si ya el Señor me liberó, si yo sigo practicando la idolatría, eso ya es un problema espiritual. Pero soy yo la que tengo que apartarme, soy yo la que tengo que alejarme. Porque yo le puedo hacer a usted, que era lo que hablaban en el ayuno, ¿ya? Hablaban en el ayuno y yo decía, yo me quedé y después me puse a pensar y dije, Señor, ¿cuántas veces nosotros le hicimos la misma liberación a las mismas personas? Y hoy en día la vemos y siguen lo mismo. Siguen igual de desobedientes, siguen igual siguen su obra de la carne. Porque es que la lucha de nosotros es con la carne. Espiritualmente ya nosotros fuimos libres porque lo dice el Señor. Pero aquí la tarea mía es con la carne. Soy yo la que tengo que cortar aquello que estoy haciendo en mi propia carne. En mi propia carne. Si yo soy mentirosa, ¿qué es lo que tengo que aprender? A decir la verdad. Si yo soy perezosa, ¿qué tengo que aprender? A ser juiciosa, a levantarme, a cuidarme, a hacer lo que tengo que hacer conmigo. Porque si no, entonces voy a ir yo a cuidarla a usted cuando usted misma es la que tiene que cuidarse, porque en nosotros depende nuestro desarrollo y crecimiento con el Señor, en nuestra obediencia. Fíjese, ¿a quién liberó a Pedro y Pablo? ¿No fue el espíritu de adivinación? Eso fue la liberación. Pero las demás cosas, si son obras de mi carne, a mí me corresponde, como dice el apóstol Pablo, despójese, apártese, sepárese, corte con ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que usted tenga un nuevo nacimiento, tenga un nuevo caminar con el Señor. Pero eso le corresponde a usted, nos corresponde a nosotros, que somos los que tenemos y estamos aprendiendo a obedecer y aprendiendo a tener una relación diferente con el Señor. Fíjense que le dice, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Romanos 9:12. Fíjense que aquí se mueve este principio que dio el Señor. Y el mismo Pablo nos habla a través de este mismo principio. Romanos 9:12 dice, no en base a las obras. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando le envía la carta ¿a quién? A los romanos. Dice, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella. ¿A quién se le dijo? A Rebeca. A Rebeca se le dijo que el mayor servirá al menor. Entonces, por eso el mismo Señor viene cuidando que esa situación se siga cumpliendo. Vuelvo y le digo, Isaac era el menor entre los dos hijos de Abraham. Pero en la casa de Abraham, él era el unigénito. Porque de ahí, entre ellos dos, porque Abraham después tuvo otros hijos, que él tuvo 8 hijos. Y eso es lo que nos habla la Escritura. Dice, por eso a ella se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿De qué me está diciendo ahí? Que siempre vamos a estar en condición de siervo. Ese menospreciado, ese que de pronto nosotros decimos, no, pero ¿qué me puede enseñar esa persona que no tiene esto, no ha ido al instituto, no sé qué? Y resulta que aquí el Señor le está diciendo, es que no es el título que a nosotros nos han dado una institución, es la relación que esa persona tiene con Dios.
Es el vínculo que esa persona tiene con la Escritura, porque muchos que han llegado, ¿dónde los vemos? ¿Dónde los tenemos? ¿Por qué? Porque el mismo Señor estableció su palabra. Entonces, es lo que dice aquí el Señor y es lo que Sara estaba cuidando ese futuro, de que ese menor no viniera a estar bajo la autoridad de Cam, porque Cam o la egipcia viene de Cam y Cam estaba en maldición y él no podía venirme a ejercer porque ¿a quién se le había dado la autoridad? ¿A quién se le había dado el orden? ¿Para qué? Para traer redención a Sem, Jafet y Cam. Por eso el Señor establece los órdenes y ese orden él mismo tiene que venir a qué, cómo lo voy subiendo, cómo lo voy limpiando, cómo lo voy trayendo, ¿para qué? Para que se cumpla lo que el mismo Señor Jesús ha venido hablando de qué, de ser injertados en la vida verdadera, de ponerlos en la posición de igualdad para todos, en la misma condición para todos, dice el Señor. No es que lo odie, sino que fue la condición y es la posición. ¿Por qué? Porque es que Jacob tenía una posición, tenía una condición de ¿qué? De que era el menor y que tenía que cumplirse la misma autoridad. Tenía que cumplirse el orden de Dios. Fíjese, Caín fue el mayor, pero ¿a quién se le dio el que invocara el nombre? A Seth. Y de Seth es donde viene, no del mayor, sino del menor. Y ahí es donde el Señor empieza el orden. De ahí nuevamente el Señor empieza el orden. ¿Por qué? Porque vamos a cumplir lo que dice la Escritura. Por eso Sara, en su sabiduría, digamos, como alguien dijo, es que las mujeres tienen un sexto sentido y ellas como que miran más allá. Pues esto era, ¿por qué? Porque el Señor le había dicho a Abraham, escuche porque en ella hay sabiduría, en ella hay entendimiento, escúchela. ¿Por qué? Porque había un orden que cumplir, había una disposición de Dios y era que de Isaac era donde se venía el cumplimiento de todo el plan de salvación. ¿Para qué? Para todas las naciones. Volvamos a Génesis 21:10. Entonces fíjese que el siervo, el que está al servicio, el que está poniendo al Señor en primera instancia. Bien, ahora vayamos a Génesis 21:19, por favor. Génesis 21:19. Dice así la palabra del Señor. En ese momento Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al muchacho. ¿Qué quiere decir? Fíjese, cuando Dios nos elige, cuando Dios nos llama, cuando estamos en un problema, cuando estamos bajo una dificultad, cuando estamos pasando una adversidad, ¿qué nos pasa a nosotros? De pronto lo que le pasó a Agar, ¿cierto? Nos echamos a morir porque el problema ciega mis ojos, el problema endurece mi corazón, el problema no escucho, soy sorda a las cosas que me están hablando. Y por eso el Señor, ¿qué le está diciendo a Agar? Agar vio una problemática, se le acabó el agua, se le acabó el pan y vio un árbol, puso al muchacho, lo acostó y ella huyó para no ver la situación de su hijo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Vuelvo y le repito, muchas veces nosotros frente a una dificultad, frente a una adversidad, no vemos salida. Es que yo no le veo, yo no sé, pero oiga, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está, hermano? ¿Por qué se nos cierran los ojos, se nos engrosa el corazón? ¿Por qué no oímos la palabra? Cerramos todos los canales
y no entendemos y no comprendemos y buscamos nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque esto le pasó a Sara, esto le pasó a esta mujer, a Agar, perdón, le pasó a Agar. ¿Por qué? Porque ella estaba viviendo una situación de estrechez. Ella estaba viviendo una situación en donde estaba en juego su vida y la vida de su hijo. Y vuelvo y le digo, Dios a nosotros nos ha dado una promesa. Nos ha dado una promesa de que el Hijo está con nosotros. Y el Hijo es el que nos va a decir en compañía de su Espíritu cuáles son esas decisiones. Y por eso, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Padre? ¿Qué le hizo a Agar? Mire lo que dice, en ese momento Dios le abrió los ojos a Agar. Cuando yo fui al hebreo, ¿qué quería decir? Le abrió los ojos, él le está diciendo es que le dio a entender una situación. Porque en el hebreo significa pakaj. Abrió los ojos significa abrir los sentidos, significa observe, mire lo que yo le quiero mostrar. Por eso el Señor nos tiene que abrir nuestros ojos en medio de una situación. Pero ¿cuándo el Señor me va a abrir a mí los ojos cuando estoy viviendo una situación? Si yo no busco de Dios, si yo no voy a su palabra, si ya se me acabó el pan, ya se me acabó el agua, ya se me acabaron las cosas, entonces yo me dejo morir. Aquí me quedo y que Dios sobre. Oiga, pero es que usted tiene que moverse. Nosotros tenemos que obrar, nosotros tenemos que ir a buscar esa solución y decirle al Señor, deme la palabra, Señor, dígame la dirección, por dónde es, cómo es, a qué hora es, de qué manera yo voy a levantarme, yo voy a hacer las cosas para salir de la problemática. Porque fíjense que aquí el Señor hizo una acción, le abrió los ojos, pero el resto le tocó a ella. Y nosotros queremos que Dios me traiga, Dios me ponga, Dios me haga maravillas. ¿Y dónde está mi esfuerzo? ¿Dónde está mi tarea? ¿Dónde está el que yo obre, el que yo obedezca? No es que en eso es donde a mí se me desarrolla la fe, en donde yo empiezo a creerle al Señor. Y cuando dice aquí, dice que le abrió los ojos, significa que le abrió los sentidos. Es observante. Cuando yo leí esta frase, vino a mi mente una palabra que es la preocupación que tiene el apóstol Pablo, que tiene el Señor con respecto a nuestros sentidos. Porque si yo veo, si yo escucho, si yo hago esto, ¿qué produjo eso que usted vio, eso que usted escuchó? ¿Qué produjo en usted? Y miren lo que dice, por favor, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así la palabra, 2 de Corintios 11, 3. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos o vuestros pensamientos sean ¿qué? Desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? ¿Cuál es la preocupación de Dios? ¿Qué es lo que quiere el demonio? El demonio que hizo, le abrió los ojos, pero para lo que no era de Dios. Aquí Pablo está diciendo que la serpiente me va a abrir los ojos para lo que no es de Dios. Me va a encantar con las cosas que no son del Señor. Por eso él dice, tengo temor que sus sentidos sean desviados de la sincera fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, hermano, porque lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos, si no está de acuerdo al Señor o me hizo daño, yo voy a ser desviada, mi atención, mi corazón, mis pensamientos, mis ojos y todo va a ser desviado de lo verdadero que es el Señor. Esa es la preocupación, hermano. Por eso aquí el Señor dice, le abre los ojos
para que usted vea, para que usted entienda, para que usted comprenda que yo le di a usted una palabra, que yo le di a usted una orden, que yo le dije a usted que yo me iba a hacer cargo del muchacho y también me iba a hacer cargo de usted. Porque ese es el problema, hermano. El problema que tenía Agar era que ese varón, cual ella le engendró un hijo, la botó de la casa, la echó de la casa con un odre de agua y con un pedazo de pan. A él no le interesó, simplemente se fue, hizo lo que hizo y ahora esta mujer tenía que enfrentarse a una situación. ¿Cuántas mujeres hoy en día están en esa posición? Fueron dejadas, abandonadas, o la persona con la que está al lado no cumple con sus deberes y no cumple con sus responsabilidades. Por eso aquí él le está diciendo, pero temo que así como la serpiente engañó a Eva. ¿Qué es lo que el enemigo nos está desviando? Los ojos. ¿Qué es lo que el enemigo nos está desviando? De que usted escuche la palabra de Dios. Los oídos, no oiga la palabra, no escuche el mensaje, no le preste atención a lo que le están hablando del mensaje de la escritura. Piense por allá y le trae a usted un montón de pensamientos. Su cuerpo está aquí, pero su mente está fuera de la iglesia. Porque nos preocupa otro tipo de cosas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora por qué? Porque nosotros no venimos y no estamos centrados. ¿A qué venimos a la casa del Señor? Venimos a oír la palabra de Dios. Deje allá sus problemas en la casa, deje allá las cosas y venga aquí, porque de aquí usted se irá con la palabra, con la instrucción, con la claridad, abierto los ojos. Ay, ahora sé qué tengo que hacer. Ay, el Señor me dijo esto, que para que yo tenga esto, yo tengo que obedecer, tengo que cuidarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ay, sí, pero si usted viene aquí, se siente y se pone a hacer otras cosas diferentes, ¿usted escucha el mensaje? No. O si usted viene aquí a la congregación y se pone a hablar con el vecino y distrae a los dos que están al frente, ¿qué lleva a usted de Dios? Nada, porque la otra persona la está usando el diablo para distraerla. Para que usted no reciba el mensaje, no reciba la palabra. Porque la otra también está más perdida, también buscando pispirispis. Claro, es que abrir los ojos, aquí lo que el Señor está haciendo es, le voy a dar a entender lo que yo quiero que usted haga. Pero si yo no quiero, yo entiendo, pero no quiero practicar, eso ya es otro cantar. ¿Ya? Porque Dios me está dando a mí la instrucción, me está dando la palabra, me está diciendo, esto es así, esto, pero no, pero es que yo vi, es que yo oí, es que yo esto, se nos olvida de que yo tengo que seguir el mandato del Señor. Entonces vuelvo y le repito, pesa más el concepto del hombre que el mismo concepto de Dios. Y soy fiel a ese concepto de hombre y no soy fiel a la palabra de Dios. Y por eso vienen los problemas, por eso vemos las situaciones en nosotros, porque no obedecemos la palabra. Por eso el Señor dice acá, ¿cuál era la preocupación de Pablo con los corintios? Que esas personas que llegaban, esas situaciones, el mundo, la carne y todo eso, nos terminan desviando del verdadero conocimiento del Señor. Si tantas cosas que hay en las redes, y si usted no se centra en lo que usted conoce, a usted se la va a llevar todo ese montón de falsedades que hay en las redes sociales. Y pasan tardes y pasan tiempo en las redes y creen todo menos la escritura. Vaya a leer la palabra. Pero eso sí, pregúntale todo lo que pasa en las redes. Y uno le pregunta a la Biblia, no sé nada. Porque no le dedicamos tiempo a la escritura. Porque es más importante todo ese montón de cosas que hay allá afuera que la misma escritura. Bien. Colosenses 3:11. Miremos otra cosa que me habla a mí el Señor. ¿De qué quiere decir? Le abrió los ojos. Dígale al Señor que le abra los ojos, que le abra el entendimiento, que le abra la comprensión cuando usted esté leyendo la palabra para que entienda el mensaje que el Señor nos quiere dar. Colosenses 3:11 dice, además en él fuisteis circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión
Mira lo que significa circuncidar. Dice con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta es la circuncisión, la efectuó Cristo. ¿Qué es la circuncisión? Apartarme ¿de qué? Apartarme del cuerpo pecaminoso. Por eso lo que yo les decía, sí, vamos a hacer liberación, ok, hagámosle. Pero ¿de qué me sirve si es que usted tiene una obra de carne? Usted tiene una obra de carne. Y la obra de carne le toca a usted. La obra con su cuerpo le corresponde a usted. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Dice, además en él fuisteis circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Bueno, entonces búsqueme la cita esa de la circuncisión. Manuelito, usted que es la Biblia de Google, ayúdeme ahí porque a lo mejor se me escabulló. Sí, por eso yo las veía así como perdidas. Pero yo sí estaba leyendo aquí en lo que era. Dice, nosotros fuimos circuncidados en Cristo, la circuncisión. Además en él fuiste circuncidado. Hay aún de pronto el hermano que esté leyendo ahí, que sepa, escriba ahí la cita en la cajita de comentarios. Además en él fuiste circuncidados, no por mano humana, sino, creo que era como Romanos, ¿cierto? Es como Romanos 3:11. No por mano humana, sino por la circuncisión. 2:11. Bueno. Volteen la hojita anterior y ahí encuentran la cita. Bueno, entonces es Colosenses 2:11, para los hermanos también de las redes que corrijamos. Colosenses 2:11, o sea, ¿qué es la preocupación de Pablo? Pablo nos está diciendo que la preocupación que él tiene es que nuestros sentidos sean desviados de la sincera fidelidad al Señor. Pero también está diciendo que la circuncisión consiste en que yo deje de mi cuerpo o mis obras de la carne. Eso es lo que me está diciendo la palabra, me está diciendo la instrucción. Por eso dice, nosotros fuimos circuncidados. Fuimos ya circuncidados, no por mano de hombre, sino por Cristo. Pero la circuncisión es que el que yo me despoje, el que yo corte, el que yo me aparte, el que yo me separe de esa conducta, de ese comportamiento, de esa forma de ser, de esa manera. Porque si usted tiene una forma de ser en su casa, que usted todo el día vive gritando, ¿yo qué hago con usted? ¿Bajarle el volumen? ¿Cómo le bajo el volumen? ¿En dónde tiene la pila o el botoncito para bajarle el volumen? No, eso ya nos corresponde a nosotros. Por eso la misma escritura me está diciendo a mí en qué condiciones yo estoy y cómo mejorar, ¿ya? Entonces, aquí lo que dice el Señor es que la sincera o la circuncisión es que yo me despoje de este cuerpo carnal, que yo me aparte de las obras de la carne, que yo me separe de todo aquello que mis ojos fueron, ¿qué? Desviados. Fueron desviados, que eso fue lo que le pasó a Eva. ¿Qué hizo la serpiente? Le desvió de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo? Usted puede comer de todo menos de esto. ¿Y qué le dijo? No, pero mire, que yo no le veo nada del fruto. Mire, bien bonito, bien chévere, venga, hágale. Lo que pasa es que Dios no quiere que usted lo coma para que usted no sea como Él. Y resulta que la Biblia dice que nosotros somos semejanza a Él. ¿Qué más quería? ¿Qué más quería si ya éramos semejanza? Teníamos la semejanza con Dios. ¿Ya? Ahora, leamos por favor Gálatas, que me gustó esta cita, que me pareció Gálatas 4. Gálatas 4, del 28 al 31. Mire lo que dice la Escritura. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano,
persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Fíjese, nosotros somos los hijos de Dios. Tenemos el poder del Señor. ¿Vamos a ser perseguidos? Sí, porque la Escritura lo dice. Vamos a ser perseguidos de pronto por la familia, de pronto por la creencia, de pronto, vuelvo y le digo, por las cosas que yo tengo aquí adentro, de lo que yo recibí, de lo que yo traje, de lo que a mí me enseñaron, voy a tener esa oposición. O dígame si hay momentos en que uno escucha algo y uno dice, no, yo no tomo eso o yo no creo porque es que a mí me enseñaron de esta manera y yo no pienso cambiar. ¿Qué está diciendo? Que usted se está dando, usted está cerrando toda oportunidad para que el Señor la pueda liberar de una condición y de una situación que no es lo que el Señor quiere. Por muchos años o por muchas cosas, nosotros vamos a luchar, porque si estamos con el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a vencer todas esas enseñanzas, todas esas cosas que van en contra de la misma palabra de Dios, que me desvían del verdadero conocimiento y la misma pureza del Señor. Ahora, ¿cuáles son los problemas que puede llegar a tener, por ejemplo, los problemas que nos acarrea cuando nuestras decisiones no están bajo el plan de Dios? Hay unas reglas, hay unas situaciones por eso dice aquí, cuando su esfuerzo es humano, cuando nosotros mismos buscamos la solución en mi propia carne, vamos a tener muchos problemas. Y la lucha va a ser mayor y las cosas van a ser peor porque yo estoy luchando en mi propia carne, en mi propia fuerza. Es que eso es así, es que me lo dijeron así, me lo pusieron así y no pienso cambiar. Y no quiero dar mi brazo a torcer y busque el argumento que usted quiera, pero no es lo que me dice la Escritura. Por eso, cuando mis decisiones son en mi propia carne, voy a tener muchos inconvenientes. Y en el transcurrir del mundo, en el transcurrir del tiempo, usted se va a ver afectado, usted va a luchar y va a decir, pero Dios no está conmigo, pero Dios no me da, por eso mejor me voy. Y claro, usted tomó la decisión equivocada. Nosotros no queremos cambiar y no queremos quitar una postura que yo tengo sabiendo que eso me está trayendo problemas. ¿Por qué? Porque a veces creemos que si yo cambio, que si yo tengo una postura o hago una postura determinada, yo voy a perder y resulta que yo soy la que voy a ganar. ¿Ya? Por eso, la primera, Proverbios 16, vámonos rapidito, si no lo dejamos para la próxima. Proverbios 16 del 1 al 4. Nunca recomendación o el primer problema que nosotros podemos llegar a tener es no sustituya el plan de Dios por su recurso humano. No sustituya el plan de Dios, el propósito de Dios que tiene con usted cuando usted toma sus propias decisiones. Haciendo a un lado el propósito del Señor, haciendo a un lado el plan del Señor. Miremos lo que dice la Escritura. Proverbios 16, del 1 al 4. Dice, podemos hacer nuestros propios planes. Fíjese que la Biblia dice, hágalos. El Señor no le está diciendo porque Él no es una persona dominante. No, usted lo puede hacer. Dice, podemos hacer nuestros propios planes. Pero la respuesta correcta viene del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planeamos, cuando nosotros buscamos, ¿qué es la intención que hay en su corazón? ¿Es buscar a Dios? ¿Es honrar a Dios? ¿O es satisfacer su propia carne? Por eso Él está diciendo, hágalo y presente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿ya? Entonces por eso dice, usted puede hacer sus propios planes. Usted puede decir, Señor, quiero llegar a la luna. Ah, bueno, es lo que le sirve. ¿Y cómo va a llegar a la luna? Tiene los medios. O sea, es que a veces nosotros hacemos cosas incoherentes. Nos falta con un poco de juicio. Dice,
pero la respuesta correcta viene del Señor. Bueno, yo quiero hacer esto, pero Señor, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted me va a ayudar a alcanzar ese plan? ¿Usted me va a ayudar a estar en ese propósito? Dice, la gente, mire lo que dice la palabra, dice, la gente puede considerarse pura. Usted puede decir, yo soy pura, santa, linda, preciosa y maravillosa, ¿cierto? Dice, según su propia opinión, ¿cierto? ¿Y qué dice? Pero el Señor examina su intención. Fíjese que aquí el Señor está diciendo, claro, usted puede decir que usted es linda, usted es maravillosa, que usted es el santo, que el santo, que el santo es santo. Pero el Señor dice, ¿cuál es su intención? ¿Cuál es la intención del plan suyo? ¿Cuál es la intención de lo que usted está buscando? ¿Cuál es la intención de lo que usted quiere? ¿Es agradarme a mí o es agradarle a usted? Por eso vuelvo y le repito que el primer punto es, nunca cambie el propósito de Dios por su plan, porque le irá feo, le irá mal, no le sirva a sus decisiones. Busque qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que el Señor tiene. Dice el 3, pon todo lo que hagas en manos del Señor. ¿Y qué tiene sus planes? Tendrán éxito. Si yo me siento y le digo, Señor, a mí me gustaría hacer esto, esto y esto. El Señor va a decir, ¿cuál es la intención? ¿Para qué quiere carro? No para llevar a los hermanos a la iglesia, para ir de paseo, pero cuando usted tiene el taxi o el carro, ¿usted qué hace? Se le olvida y dice, no, yo qué voy a hacer las carreras, no es que la gasolina, el transporte, ya la intención cambió. Señor, es que si usted me diera la lotería, yo compro un edificio para la iglesia, yo le doy de comer a los pobres, pero cuando usted, el Señor, le puso los billetes, a usted le entró la avaricia y le dice, ¿yo por qué le voy a dar? Que vaya, mire a ver si también le... ¿Por qué? Porque cambiamos, el corazón del hombre cambia, hermano. Nosotros somos muy variables, nosotros no nos sostenemos en las decisiones y en las cosas que le hemos prometido al Señor. Por eso dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El 4 dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Así usted le diga lo que diga, el Señor ya sabe qué va a hacer con usted. El Señor sabe de qué manera la va a usar a usted. El Señor sabe cuánto le va a dar. ¿Por qué? Porque tiene un propósito con usted. ¿Ya? Y por eso dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Incluso, mire qué tremendo. Dice, incluso al perverso al día de la calamidad. O sea, vamos a tener un enemigo ahí, como lo que vimos ahora que sucedió con aquel que vino a traer la guerra a Israel. ¿En dónde terminaron? En las manos del Señor. Porque nadie se mete con su pueblo. Nadie ataca a su pueblo porque todos sufren y ahora toda la situación que viene a nivel mundial. Ahora, dice el Señor, yo tengo mis propios propósitos con usted. Entonces pregúntele, Señor, ¿cuál es su propósito conmigo? Si el propósito del Señor es que usted sea un predicador, pues usted tiene que estudiar la Biblia. Usted tiene que estudiar la palabra. Tenemos que leerla, pero ¿qué va a predicar si nosotros no leemos la Escritura? ¿Cómo voy a hablarle del mensaje del eterno Dios, de la redención, si yo no conozco la palabra? ¿Y por qué no predicamos? Es que como, ¿qué tal que me hagan una pregunta y no sepa? ¿Y por qué no lee? ¿Por qué no lee la Escritura para que cuando a usted le hagan esa pregunta del millón, el Espíritu Santo le diga, ¿es esto? Sí. Entonces, fíjese lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, esta primera problema que nos acarrea cuando nosotros invertimos el orden. Por eso Dios dijo, el primero era Isaac, porque al primer Dios le dio la promesa a Abraham, fue con ella, con la esposa, fue la promesa para él. Pero ellos invirtieron, ella cambió el orden. Ahora el Señor le toca, ¿cómo hago yo aquí? ¿Para qué? Para que se cumpla mi palabra.
para que se cumpla la escritura. Y eso es lo que a veces tiene que hacer el Señor. Yo me metí de cabeza en una situación, el Señor me dijo, no lo haga, porque mire, le va a pasar como el Señor cuando le dijo al pueblo de Israel. ¿Quieren un rey? Se cansaron que yo fuera su rey. No, que queremos un rey que pelee, que queremos verle. El Señor dijo, pero si tienen ese rey, ustedes van a tener esto, no nos interesa. Y cuando ya estaban aquí, ahí sí a clamar a Dios y a decirle, quítenos ese rey. Porque eso nos pasa a nosotros, hermano. Dios nos envía el profeta, nos envía el ángel, nos envía la palabra, nos envía las cosas para que usted en un futuro no esté llorando, no esté apartada del Señor, no tenga situaciones con el Señor. ¿Por qué? Porque usted no obedeció la palabra del Señor. Dios no hará nada sin que no se lo revele a su profeta. Y el profeta tiene que hablarlo, el profeta tiene que decirle, el maestro, el ángel del Señor, tiene que llevarle el mensaje, ya que la persona quiera o no quiera obedecer, es problema del oyente. Porque si nosotros le damos la palabra, le dimos la profecía, le estamos diciendo, le estamos corrigiendo y la persona sigue, pues ahí el problema es suyo con Dios. Ya nosotros hablamos, ya nosotros le dijimos, corrija, preste atención a esto, póngale, pero si la persona quiere seguir, ya el problema es suyo con Dios. Ya el problema, ¿por qué? Porque más adelante usted va a tener un problema mayor que el que hoy el Señor le está diciendo que no lo haga. Que se cuide, que haga esto. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. No cambie y no sustituya el plan de Dios por sus propios recursos humanos, por sus propias decisiones, por las intenciones de su corazón, como nos está diciendo el proverbio. Es lo que nos dice la Escritura, hermano. Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro gran Señor. Hoy venimos, Señor, a decirte gracias, Señor, porque tú nos estás previniendo. Nos está diciendo, Señor, que debemos de leer su palabra, sostenernos en el conocimiento de la Escritura, para que nuestros sentidos no sean desviados. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies y nuestra boca y todo nuestro ser no sean desviados, Señor, sino que seamos firmes, constantes y permanentes en la obra del Señor. Gracias, Señor, porque tal vez muchos de nosotros tenemos planes, Señor. Queremos una empresa, queremos un hogar, queremos una situación, pero yo le invito para que usted le diga al Señor, aquí está este plan que yo he determinado, este plan que yo he hecho, esto es lo que anhelo, lo que aspiro y lo que quiero. Pero su palabra dice que al final el que toma la decisión es Dios, según la intención verdadera con la que usted y yo queremos y hemos desarrollado ese plan. La decisión correcta es la del Padre, porque tendremos éxito, dice el Señor en su palabra. Por eso hoy, Señor, queremos darte gloria, honor y alabanza. Así como tú, Señor, le abriste los ojos a Agar para que viera que cerca de ella había un pozo, había un sitio donde podía ir y llenar su odre de agua, Señor, para que bebiera, calmara su sed y siguiera el camino hacia donde ella quería ir, Señor. Se establecieron en un sitio, Señor, y luego dice la palabra que ella le buscó una mujer, una esposa de su misma tribu, Señor. Ella cumplió lo que dice su palabra. No lo llevó a otro sitio ni con otro, sino de su propia tribu, Señor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hacemos lo contrario? Nos saltamos el orden tuyo, Señor. Pasamos por encima de sus designios, de sus cosas, Dios. Perdónanos, Dios. No queremos vivir nuestra propia vida con nuestras propias luchas, batallas.
que como le dijo aquel padre a este varón, por tu espada vivirás y serás siervo de tu hermano. Señor, no queremos ser siervos del hombre, no queremos ser siervos del mundo, no queremos ser siervos del dinero, no queremos ser nada diferente a lo que tú nos has llamado, a su servicio, a su obra y a su tarea. Gracias, Señor, por la lección que nos ha dado a través de Agar, porque allí inició el plan de salvación para los gentiles. Allí, Señor, con esta mujer que sufrió, que padeció, Señor, que sufrió el menosprecio, que no fue comprada por dinero, sino fue entregada por una situación entre Abraham y Sara, Señor, y Abimelech. Fue entregada y ahí, Señor, dio inicio, porque sin precio fuimos comprados, como dice el Señor. No con dinero, sino con la sangre de Cristo. Esta mujer fue entregada, Señor, y luego ella, Señor, sufrió, padeció, no tuvo la opción, Señor, de tener un esposo, de tener una casa, sino que fue echada después de que ella cumplió el propósito de dar un hijo, Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque hoy nosotros sabemos, Señor, que tú vienes buscando a través de las generaciones cómo atrae a aquel que está allá afuera, que está en la esclavitud del pecado, Señor. Lo traerás y lo traerás en el nombre de Jesús, comprado por la sangre del Cordero, y es libre para que siga adelante con el propósito y el plan del Señor. Señor, hoy oro por Elina, su esposo, y por mi hija, Señor. Y aún oro, Señor, también por su pareja que está aquí, Señor. Guárdalos, cuídalos. Gracias, Señor, por esa honra que le ha dado a mi hija allí en esa empresa, Señor. Esa estima, esas responsabilidades que le ha dado debido a la sabiduría que tú le has dado a ella, Señor. Gracias, Señor. Oramos también por nuestras hermanas en Bogotá, Señor. Cuídalos, bendígalos y haga una obra con ellos, Señor. Abre puertas, Señor, como abre los ojos, como le abriste los ojos a Agar. Es decir, que entendamos y comprendamos su palabra para ponerla por obra, Señor. Igualmente oramos por los hermanos de Piedecuesta, oramos por todos, Señor, para que tú los guardes, los cuides y siga siendo una obra perfecta en ellos, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, en nuestra casa, en su templo, Señor. Bendígalos, guárdalos, protégelos. Tú conoces sus planes, conoces sus anhelos, conoce todo, Señor. Que sean puestos en ti y que seas tú eligiendo la mejor de las decisiones, el mejor de los proyectos para que tengan éxito, Señor, como dice su palabra. Igualmente oro por los hermanos que están aquí en las redes, Señor, que cada uno le presente su vida, su propósito de Dios con cada uno de nosotros, Señor, para que tú cumplas ese propósito, ese plan con cada uno de ellos, Señor. Bendiga con sanidad, con salud, con medicina y con curación a todos aquellos que están viviendo una situación difícil de salud o viviendo una situación complicada, Señor. Bendígalos a todos, Señor, aún los que van a llegar después de este tiempo, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Haz obra, haz maravillas con ellos, Señor. Bendígalos a todos, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos lleven con bien a nuestros hogares. Provéanos los transportes, danos un sueño tranquilo y habla al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.